grace of Jesus, greater than all our sin. How shall my tongue describe it? Where shall its praise begin? Taking away my burden, setting my spirit free. For the wonderful grace of Jesus reaches me. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Juan 5, 39 y 40. Es el pasaje en el que meditaremos en esta hora. Juan 5, 39 y 40. Bien, podríamos llamarle a nuestra meditación de esta tarde, huyendo de la inconsistencia. Es inconsistente aquel que dice ser algo y no actúa como se supone actuaría aquel que es eso. Es una persona inconsistente. Una traducción más apegada al sentido del original en este pasaje sería la siguiente. Noten ustedes la diferencia. Escudriñáis las Escrituras, porque a vosotros os parece que tenéis en ellas la vida eterna. Y si ellas dan testimonio de mí, ¿por qué no queréis venir a mí para que tengáis vida? ¿No les parece una inconsistencia? Que los judíos del tiempo de Jesús eran personas muy conocedoras de la Escritura. ¿Por qué? Porque creían que cumpliendo con los mandamientos de este libro iban a obtener la vida eterna. Y luego cuando se presenta uno de quien este libro bendito habla, lo rechazan en incredulidad. Por fin, ¿quieren tener o no quieren tener vida eterna? Porque no aceptan a Jesús, de quien habla la Escritura. Ese es el sentido de este pasaje. Escudriñan la Escritura porque creen que en ella tienen vida eterna. Y si ellas dan testimonio de mí, ¿por qué no vienen a mí para tener vida? Trágica inconsistencia, la del corazón de la gente del tiempo de Jesús, muy celosos de la palabra, y sin embargo, duros en su corazón para aceptar el cumplimiento de esa palabra en la persona de Jesús. Pero esos son los judíos, diríamos en esta hora. La verdad es que estamos atravesados por montones de inconsistencias, los cristianos, de todos los tiempos. Queriendo huir de esta inconsistencia y del autoengaño que dice Santiago 1:22, ¿recuerdan lo que dice? ¿Qué dice Santiago 1:22? Pero sed no solamente oidores, sino hacedores de la palabra, engañándoos a vosotros mismos. Ser nada más un oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es engañarse uno mismo, hacerse tonto uno mismo. Y no hay cosa más lastimosa que el autoengaño. Hombre, se engaña a otro, pero que te engañes a ti mismo, ¿dónde tienes la cabeza? Pues así es, dice Santiago, el que es oidor, pero no hacedor de la palabra, se autoengaña, se engaña a sí mismo. Entonces, tomando en cuenta
nuestro deseo natural de huir de la inconsistencia, y habida cuenta también de este autoengaño del que habla Santiago 1:22, hay lugar para el imperativo con que se traduce este pasaje. Este pasaje traduce escudriñar. No es una expresión declarativa. Dice escudriñad, así lo dice en nuestro idioma castellano, pero el idioma original dice escudriñáis las escrituras porque creen que tienen vida eterna en ella. Y sin embargo, cuando llegan a las Sagradas Escrituras y ésta les dice que yo les puedo dar vida eterna, me rechazan. ¿Dónde tienen la cabeza? ¿Dónde está la consistencia con la que deben actuar? Lo único que es posible creer es que son unos hipócritas. Al estar lee la Sagrada Escritura y oye de todos los rabinos del tiempo de Jesús, pero cero hacer la palabra de Dios. Por eso los traductores pusieron escudriñad, una orden, un imperativo. Y esa es la primera idea que encontramos en este pasaje, un imperativo. El pueblo del libro se le ha llamado al pueblo cristiano. ¿Por qué? Porque carga un libro, el libro de todos los libros, la palabra de Dios. Y nosotros cuidamos tal cosa de tal manera que a nuestros pequeñitos les empezamos a dar los ejemplares del Nuevo Testamento, de la Biblia, desde muy tierna edad, nada más cuando ya aprenden a leer. Porque se busca indudablemente el que muy pronto entren en contacto con las verdades de Dios. Como bautistas, repetimos hinchando el pecho, la Biblia es la única norma infalible de fe y de práctica. ¿No suena hueco esa expresión? ¿No suena hueca esa expresión? Porque en todo momento nos acecha la inconsistencia. Creemos a veces cosas que no están en las Sagradas Escrituras. Todavía seguimos confiando en la diosa Fortuna, no confiar en la providencia de Dios en este caso particular, y otras creencias más que están completamente en antagonismo con lo que dice la palabra de Dios. Inconsistencia. Por eso entonces la orden perentoria que leemos en el castellano, escudriñen las Sagradas Escrituras o las Escrituras. ¿Cómo andamos en el cumplimiento de este imperativo? En términos generales, si no podemos hablar de una actitud de hostilidad o de rechazo, no rechazamos la Biblia. Tampoco podemos hablar de fervor. Si acaso de tibieza, no somos tibios en relación con las Sagradas Escrituras. Quizá algunos sean tibios porque no quieren recibir la acusación de bibliolatría que nos acomodan muchos. Bibliolatría, son unos bibliólatras. Qué difíciles palabras, ¿verdad? Hasta se traba la lengua. Bibliólatras, es decir, aquellos que adoran la Biblia. Porque debido al prurito que tenemos en muchas ocasiones los cristianos para dirimir toda contienda, ¿qué dice la Escritura? Porque Isaías lo aconsejó, a la ley y al testimonio. Y si no dice conforme a esto, es que no les ha amanecido. Al fin de cuentas, quien decide que es lo correcto es la palabra de Dios. Y nos acusan, no, es que ustedes adoran a la Biblia. Pues más vale pasar por esa acusación y no ser acusados de tibieza. ¿Qué dijo Jesús con respecto a los tibios? Los vomitaría de su boca. Vale más ser frío, porque hay la opción, la posibilidad de calentarse, pero tibio, estoy bien así, estoy bien, ni muy, ni tan, ni muy, ¿verdad? ¿Cómo andamos nosotros en el cumplimiento de este imperativo? ¿Merecemos el título de tibios en relación con la palabra de Dios? Las estadísticas son muy elocuentes, hermanos, en relación con nuestra actitud a los esfuerzos educativos realizados por nuestra iglesia. Le comentaba alguna ocasión a mi superintendente de la Escuela Bíblica Dominical, ¿para qué construimos planta educativa? Y creo que se los dije aquí.
¿Para qué construimos planta educativa? Con lo que tenemos nos basta. ¿Por qué? Porque no son muchos los que vienen a la escuela bíblica dominical. Y sin pedir disculpas de ninguna clase con los que no vienen a la escuela bíblica dominical. Son cristianos, no deben de sentirse ofendidos porque primero que yo Jesús está diciendo, escudriñen. Y la iglesia está proponiéndoles a ustedes y facilitándoles la tarea de escudriñar las escrituras, organizando todo un esfuerzo educativo, una escuela bíblica, con maestros que procuran estudiar y prepararse. Yo doy cuenta de eso porque desde que llegué me he hecho cargo de las clases de la reunión semanal de oficiales y maestros. Bosquejamos la lección, la comentamos, la discutimos. Domingo, sábado tras sábado estamos reuniéndonos y todo este esfuerzo de construcción, ahora un edificio construido exclusivamente para estudiar la Biblia. Eso no es tibieza, eso es estarse quemando por dentro, para dar todas las facilidades que se necesitan para que el pueblo de Dios sea un pueblo que escudriña las Escrituras. Porque obedecen el mandato de Dios, no lo han declarado en su corazón como Señor de su vida. Y si su Señor les ordena, escudriñen mis Escrituras, escudriñen mis palabras, ¿por qué no lo hacemos? Si Jesús está diciendo escudriñen, si somos pueblo del libro, si tenemos a la Biblia como norma única de fe y de práctica, ¿por qué no honramos esa creencia? Porque somos inconsistentes, como el pueblo del tiempo de Jesús, de tal manera que merecieron de Jesús ese reproche. Escudriñan la Escritura porque creen que en ella tienen vida eterna. La Escritura habla de mí, luego entonces ¿por qué no vienen a mí? Para que tengan vida. ¿No es eso lo que buscan? ¿Vida? Pues yo les puedo dar vida. La Escritura habla de mí, da testimonio de mí, y ustedes que la escudriñan debían de saberlo. Tremenda inconsistencia, trágica inconsistencia que los estaba llevando a la muerte espiritual. ¿Y nosotros? Tenemos al alcance la sabiduría de los siglos, tenemos al alcance la fuente de agua abundante, de agua de sabiduría, de agua de vida eterna. Tenemos al alcance de nosotros los pensamientos mismos de Dios. Aquí tenemos un imperativo: escudriñen las Escrituras, y se nos da razón para ese imperativo, porque ella es fuente de vida eterna. Escudriñen las Escrituras porque ella es fuente de vida eterna. Observamos un fenómeno muy interesante. Se descubrió una fuente con supuestos poderes milagrosos en cierto lugar. Y aquí en la plaza se estacionaban camiones para llevar a la gente a traer agua de Tlacote. Y ahí estaban los camiones y subiéndose la gente. Y luego por ahí llegué a escuchar: hermano, gente de su iglesia vaya. ¿Es posible creerlo? No he notado una afluencia a esta fuente de vida abundante, un aumento en el número de gente que busque la sabiduría eterna de los siglos. Y sí, los engaños que surgen en el mundo congregan como moscas tras la miel a la gente deseosa de obtener ¿qué cosa? Salud, satisfacción, etcétera, etcétera. Se congrega la gente, pero por montones, en los lugares en donde se les promete placer, satisfacción, etcétera, etcétera. Y aquí podemos estar diciendo, como decía un hermano pastor, ofreciendo nuestro maíz podrido. Parece que es maíz podrido el que les ofrecemos. Vengan al templo, matricúlense en la escuela bíblica dominical, vengan a los estudios bíblicos de los viernes,
tome notas de los mensajes, háganlo, ándenles, casi se les hinca uno, por favor. Y el mundo de qué manera tan facilita los jala y los atrae. ¿Es queja? No, no es queja, es solamente decir lo que está ocurriendo, lo que está sucediendo. La palabra es fuente de vida, ahí está la razón del imperativo. La palabra es fuente de la vida, como contestó Pedro a Jesús en Juan 6:68. ¿Y a quién iremos, Señor? Solamente tú tienes palabras de vida, solo tú tienes palabras de vida. También lo repite en la primera carta, en la primera de sus cartas, capítulo 1, versículo 23, siendo renacidos, no de cimiento corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Sí, la palabra es fuente de salvación, según lo establece Jesús en Juan 5:24. El que oye mi palabra tiene vida eterna. Pero la palabra no solo da principio a la vida nueva, también mantiene con salud y vigor esa vida recibida de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y el Señor Jesucristo le dijo al Padre Celestial en su oración intercesora: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces la palabra no solamente nos da vida, sino que mantiene saludable, fuerte, vigorosa, capaz de hacer muchas cosas, esa vida que Dios nos ha dado. Leyendo la palabra de Dios, interesándonos en ella, siendo no solamente oidores, sino también hacedores. Aquel que medite en la palabra de Dios de día y de noche será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que se mantienen ajenos a la palabra de Dios. Terrible inconsistencia, cuando siendo un pueblo del libro, diciendo que somos el pueblo del libro, en poco aprecio tenemos el libro. Esta palabra es palabra eterna, confirmará, mantendrá su ministerio de vida eternamente. Estaremos en la eternidad y todavía estaremos rigiéndonos por este libro bendito. Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Será norma de conducta también en los cielos, y será también el libro por el cual seremos juzgados y entraremos a las mansiones eternas. La tercera idea que encontramos aquí finalmente, hermanos, en nuestro pasaje, es una herramienta práctica para el cumplimiento de este imperativo. Escudriñad las Escrituras. La razón, porque en ellas se encuentra la vida eterna. Y la herramienta práctica para el cumplimiento de este imperativo, y ellas son las que dan testimonio de mí. La Biblia da testimonio de Jesús. Lo dice nuestro Señor al principio de su ministerio terrenal y al final del mismo, en aquel solitario camino a Emaús. Y comenzando, dice, desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Este libro habla de Cristo. ¿Cómo se llaman ustedes? Cristianos. Debe de interesarles este libro, porque este libro habla de Cristo. No vaya a ser que llamándose cristianos a ustedes mismos ignoren multitud de cosas que este libro dice acerca de Jesús. Este libro da testimonio de nuestro Salvador. La persona de Cristo es, pues, recurso hermenéutico de interpretación en el escrutinio que hagamos de la palabra de Dios. ¿Cómo interpretar estos pasajes? Hay veces que nosotros mismos somos el criterio para la interpretación. Interpretamos la Biblia de acuerdo con nuestros intereses personales, para darle satisfacción a nuestro ego, o para tomar la Biblia y darle de bibliazos al contrincante o al enemigo, o nos levantamos como jueces en medio del pueblo de Dios y levantamos el dedo índice y señalando a multitud de gente que no se encuentra según nosotros cumpliendo los dictados de la palabra, pero palabra que nosotros hemos interpretado para darles con el palo a los otros que no cumplen, cumpliendo el precepto bíblico de ignorar
la viga que nos atraviesa nuestra visión, y sí ser muy puntillosos en señalar la paja que se encuentra en el ojo de nuestro hermano. Para eso queremos la Biblia. Pero la palabra de Dios es herramienta de testimonio. Y herramienta de testimonio porque ella nos habla de Jesús. ¿Cómo interpretar algún pasaje de la Escritura? Pensemos en Cristo. ¿Qué dice ese pasaje con respecto a Cristo? ¿Cómo nos lleva ese pasaje a la persona de Jesús? ¿Cómo la persona de Jesús y su enseñanza le da más luz a este pasaje? Es criterio de interpretación. Nuestro Señor Jesucristo, de esa manera, entonces la Biblia es un libro abierto, la Biblia es un libro sin secretos, la Biblia es un libro comprensible. Es tan profundo que el sabio más distinguido no alcanzará a tocar fondo, pero es tan sencilla, son tan sencillas sus palabras, que el niño podrá entenderlas y podrá aplicarlas a su vida. Pero esta tarea más o menos interna no agota la potencialidad de la palabra. El testimonio de Jesús es recurso de evangelización a los perdidos. Podemos tomar la palabra de Dios y darla a la gente y encontrar conversiones y profesiones de fe en la gente que no conoce al Señor Jesucristo. Dice el Padre Celestial que su palabra, como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da simiente al que siembra y pan al que come, así será toda palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperada para aquello que le envíe. Solamente tenemos que mencionar la palabra. Y detrás de él, antes de él, había sido pastor de aquella congregación, una persona muy reconocida en sus capacidades. A la sazón aquel pastor tenía 19 años de edad y la congregación que lo llamaba a pastorear era una congregación que se formaba de miles de miembros. Cuando recibió la carta dijo, no, esta carta ha de estar equivocada en su destinatario, no ha de ser para mí. Sí, hermano, dice, aquí dice su nombre. Le dijo uno de los diáconos, es para usted, ábrala. Lo estaban invitando al pastorado. El Señor prosperó de tal manera el ministerio de aquel hombre que al rato ya no cabían en aquel lugar. Y se fijaron en unos terrenos que estaban por allí céntricos en la ciudad de Londres y empezaron a construir lo que se llamó el tabernáculo metropolitano. Me estoy refiriendo a Carlos Haddon Spurgeon, el gran predicador bautista del siglo pasado. Y se empezó a construir. Y no había los recursos del micrófono, que todos me escuchan y si acaso hay algún sordito por allí, un hermano está listo allí para subir el volumen. Era un tabernáculo grandísimo, con miles de gentes, y no había otro recurso más que la pura voz. Y la capacidad de los arquitectos de aquel tiempo para poner acústica en aquellos grandes salones. Antes de la dedicación de aquel templo, Carlos Haddon Spurgeon llegó al templo y vio aquel tabernáculo vacío con todos los asientos, allá la galería, ¿verdad? Los palcos, allá se iba a acomodar más gente, era algo inmenso. Ahorita quizá van a recibir ustedes la impresión de llegar al tercer nivel de nuestra planta educativa, levanten sus ojos al techo así y va a ser una altura tremenda. Un lugar como para 500 gentes allí. Y no les entretengo mucho, ya nos vamos, pues para allá vamos ahorita. Vio aquel hombre, aquel lugar, se colocó en el lugar donde estaba el púlpito y entonces para probar las condiciones de acústica del lugar, un lugar vacío ustedes saben que resuena mucho, ¿verdad? Son amortiguantes del sonido, la ropa, el material blando, ¿verdad? Y entonces se escucha de manera diferente que en un lugar vacío. Se paró en aquel lugar vacío y pronunció, dijo, a ver qué tal se oye, y empezó a recitar: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Se oye bien?
Fue todo lo que hizo, salió por una puertita allí y se fue. Él no sabía que quedaba un operario allá en el techo colocando allí algunos remaches, algunos tornillos, terminando su trabajo. Pasó el tiempo, el Señor siguió prosperando la obra de aquel hombre, fue llamado al lecho de enfermo de un hermano en la fe, acudió con él. Hermano, ¿está listo para ir a las mansiones celestiales? Sí, hermano pastor. Bueno, me dio mucho gusto ministrarle en el Señor el tiempo que pude. Sí, hermano, yo también muy feliz. ¿Quieres saber cómo comenzó mi vida cristiana? A ver, cuéntemela. Una vez estaba yo arreglando, ¿se acuerda el tabernáculo metropolitano? Sí, cuando se estaba dedicando. Usted entró, no se dio cuenta que yo estaba allí. Y usted dijo un texto, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Esa sola palabra llegó a mi corazón y pude depositar mi fe, mi confianza y mi esperanza en Jesús como mi único y suficiente Señor y Salvador. Y aquel hombre creyó. No se le predicó un mensaje, no se le dijeron argumentos, nada. La pura palabra de Dios. A veces los predicadores nos creemos gran cosa, ¿no? Con nuestra capacidad de manejar las palabras y decir a la gente y cautivar nuestros auditorios. Y en muchas ocasiones el Señor nos pone un tapón en la boca cuando nos reclama que prediquemos la palabra y nada más que la palabra. Y por eso la insistencia de escudriñar las Escrituras, porque el testimonio de Jesús es lo único que trae conversiones y transformación de la vida y vida eterna para la gente que cree en Él. ¿Cómo es posible que consideremos este testimonio con tibieza? Hermanos, el Señor nos ha dado una grande bendición, una planta educativa. Llenémosla, hermanos, llenémosla. Vengan todos ustedes a estudiar la palabra de Dios. ¿Qué les está estorbando? Tenemos un imperativo, la razón para cumplir con ese imperativo y una herramienta práctica para cumplir ese imperativo. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Grace of Jesus, greater than all our sin. How shall my tongue describe it? Where shall its praise be